Muy bien, compañeros. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya en las clases anteriores nosotros habíamos platicado acerca del derecho de obligaciones y en la última clase platicamos sobre la obligación como tal. El día de hoy vamos a abordar lo que son los elementos de la obligación, compañeros. Ya platicamos sobre la conceptualización de la obligación, y otros detalles que vimos en la clase anterior. En la clase de hoy vamos a platicar sobre los elementos de la obligación, compañeros. Como toda entidad, como toda institución jurídica, la obligación posee una serie de elementos, compañeros, por medio de los cuales se puede establecer concretamente cuáles son las funciones de cada uno de ellos. La obligación como tal tiene tres tipos de elementos, compañeros. Los elementos subjetivos o personales, que son las personas que intervienen dentro de la obligación. Los elementos materiales u objetivos, que es en sí la parte material de la obligación. Y por último, tenemos el elemento formal. Los vamos a ver uno a uno ahorita en este momento. Partimos, compañeros, de lo que son los elementos subjetivos o elementos personales de la obligación. Ya en anteriores clases, nosotros habíamos visto que la obligación posee dos grandes polos, ¿verdad? El polo activo y el polo pasivo. El polo activo está conformado por el acreedor y el polo pasivo está conformado por el deudor. Entonces, los elementos subjetivos de la obligación, compañeros, son dos. O sea, las personas que participan dentro de la obligación son como mínimo dos personas, que es el acreedor y el deudor. El acreedor, compañeros, es aquel que está facultado para poder exigir o solicitar el cumplimiento de la obligación. Y en el caso del deudor, es la persona que está obligada a cumplir con la obligación. Es el que debe de cumplir con la obligación. Que en determinado momento se le requiere el cumplimiento de la obligación. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo voy a solicitar un préstamo al banco. El banco va a ser el acreedor porque me va a requerir el pago del préstamo. Va a decir, mire, cumpla con la obligación. Págueme el préstamo que yo le otorgué o que yo le di. Y la otra persona, el deudor, ese sería yo. Porque estoy obligado, compañeros, a cumplir con la obligación. Yo tengo que pagar con la obligación, tengo que pagar la obligación, ¿verdad? Ese préstamo que me dieron lo tengo que pagar, porque recordemos que las obligaciones civiles son obligaciones jurídicas y poseen coercibilidad, tal como lo expusimos en la clase anterior. Es decir, obligatoriedad forzosa. Si yo no cumplo, me van a forzar a cumplir, me van a demandar. Entonces, eso es de tenerlo en consideración, compañeros, en relación a las personas que participan dentro de la obligación. Pero una de las situaciones que yo
expuse en este momento es que como mínimo, compañeros, como mínimo deben de concurrir 2 personas, ¿verdad? Como mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber más. Es decir, pueden en determinado momento haber más, disculpen compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, es que por un momento se perdió la conexión aquí en mi casa. Bueno, entonces les comento, compañeros, les decía, una de las particularidades que tiene la obligación es que no solamente es un acreedor y un deudor. Eso es la obligación típica, ¿verdad? Donde hay un acreedor y un deudor, pero no siempre es así. Entonces, hay momentos en los cuales hay muchos acreedores y hay momentos en los cuales hay muchos deudores. O sea, el polo activo está conformado por varios acreedores y el polo pasivo está conformado por varios deudores. Generalmente, en la práctica, la mayoría de veces son, generalmente es un acreedor y varios deudores, pero no siempre es así. Y la posibilidad de que hayan varios acreedores también es posible. Entonces es latente, ¿verdad? Esto ya se presentaba desde tiempo de los romanos, compañeros. Recordemos que esta figura, la obligación, pues viene desde esa época. Entonces, desde tiempo de los romanos, compañeros, ya se visualizaba que pudiera existir multiplicidad de sujetos o personas dentro de una obligación, que podían haber muchos acreedores y que podían haber muchos deudores. Entonces, a esa figura ellos le denominaban concurso partes fiunt, ¿verdad? Está en latín, ¿verdad? Que es cuando hay multiplicidad de sujetos, cuando hay varios sujetos dentro de una obligación y no el mínimo, que será un acreedor y un deudor. Entonces, ya ellos visualizaban, ya ellos tenían esa situación, ellos ya lo habían en determinado momento planteado. Ahora veamos la determinación de los sujetos. Fíjense, compañeros, que uno pudiera decir, bueno, se constituyó la obligación y pues bueno, ya sabemos quién es el acreedor y quién es el deudor. Pero esa es otra de las particularidades que puede surgir derivado de la obligación. Y es que muchas veces no se puede determinar quién es el acreedor y quién es el deudor. Hay situaciones muy particulares, compañeros, en los cuales no se puede establecer quién es quién, ¿verdad? O se desconoce quién es una de los sujetos. Claro que para que eso suceda se tienen que dar ciertas circunstancias, ¿verdad? Generalmente no se presenta porque la obligación se origina de un contrato. Muchas veces esa es el origen de la obligación. Claro, hay otras fuentes de las obligaciones que nosotros vamos a ver ya en un par de clases, pero cuando nosotros visualizamos una obligación, visualizamos el hecho de que firmamos un contrato. Entonces ahí sí están debidamente determinados los sujetos. Se sabe quién es el acreedor y quién es el deudor. Pero fíjense que si en determinado momento
una persona extravía sus documentos de identificación y al extraviarlos ofrece una remuneración, una recompensa. Miren, yo ofrezco tanto de recompensa a quien me informe sobre mis documentos o me entregue mis documentos. Fíjense que ahí ya se constituyó una obligación. La persona que va a entregar la remuneración o la recompensa ya está obligado. Y como es el que va a pagar, es el deudor. Ahí ya sabemos entonces quién es el deudor. Lo que no se sabe, compañeros, es quién es el acreedor. Porque hasta que aparezca una persona con información o con los documentos en la mano y le diga, mire, aquí están sus documentos, entonces podrá solicitar o requerir el pago de la remuneración o recompensa. Mientras tanto, no se sabe quién es el acreedor. O sea, no se sabe a quién le va a pagar. Entonces yo perdí mis documentos, pero todavía no sé quién le voy a pagar porque no sé quién me va a dar información sobre ellos. Entonces eso es de tenerlo en consideración, compañeros. Muchas veces no se puede determinar uno de los sujetos de la obligación debido a las características de la situación. Esto es en el caso del acreedor, pero en el caso del deudor tengo otro ejemplo y este se los traslado también aquí en la diapositiva y es en el caso de un heredero. Fíjense que muchas veces cuando se constituye o se lleva a cabo un proceso sucesorio, la persona que es llamada como heredero tiene que dar su anuencia. Tiene que decir, mire, acepto la herencia. Pero la herencia muchas veces, compañeros, aparte de tener activos, también puede tener pasivos. Fíjese que le vamos a entregar esta casa. Pero resulta que la casa todavía tiene algunos gravámenes vigentes, ¿verdad? O hay cosas que pagar, o cosas que reparar, situaciones en las cuales el heredero pasa a ser el deudor. Es por eso que el heredero tiene la potestad de aceptar o no aceptar la herencia. Entonces, en este caso, se sabe quién es el acreedor, pero hasta que el deudor acepte la herencia o alguien más, se va a saber quién es el deudor. Entonces, esas son cosas que se pueden presentar. Realmente, los elementos de la obligación, pues uno diría fácilmente, pues, acreedor y deudor, pero hay momentos en los cuales se puede constituir una situación como estas y no se puede solicitar, no se puede establecer quién es quién es el acreedor, quién es el deudor, ¿verdad? Depende de las condiciones en las cuales se esté constituyendo la obligación para poder determinar quién va a ocupar los puestos correspondientes o las calidades correspondientes. Veamos ahora, compañeros, la siguiente diapositiva. Los elementos objetivos o materiales. Fíjense que esto es bien interesante, compañeros, porque lo que sucede es que, aparte de que en una obligación esté el acreedor y el deudor, también hay una realidad material que subyace dentro de la obligación, ¿verdad? Entonces, hay elementos que se constituyen como tales derivados de la situación material, ¿verdad? Entonces, y tienen que ver con la prestación, es decir, con la actitud del deudor de dar o no dar, de hacer o no hacer. Volvamos al ejemplo que les puse al principio.
al inicio. El ejemplo que yo les trasladaba era el hecho de que una persona podía en determinado momento solicitar un préstamo a un banco. Entonces, ahí la realidad material es el dinero que hay que pagar, ¿verdad? Y el deudor se obliga a dar ese dinero. Pero todo esto, compañeros, tiene una serie de circunstancias y situaciones que se pueden presentar, con los cuales puede establecerse que la prestación se puede llevar a cabo o no. Les comento ahora. Fíjense que uno pudiera decir, bueno, el elemento material puede ser posible. Primero, compañeros, tiene que ser posible para que se pueda llevar a cabo la obligación. Si esa prestación carece de esa situación, no es posible, entonces sí puede haber un problema, porque la obligación no puede constituirse. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Fíjense que hace ya algunos años, fue antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad, y tal vez algunos de ustedes también, de ver una especie de propaganda, de un artículo donde se establecía que en la Luna, en nuestro satélite natural, se estaban disponiendo de algunos pedazos de tierra, ¿verdad? Ya como en ese momento ya se habían empezado a poner de moda los turistas espaciales, que eran personas que pagaban grandes cantidades de dinero para poder lograr salir de la atmósfera a través de un vuelo espacial. Entonces ya se empezó a considerar esa situación. ¿Por qué les traslado esto? Resulta que en algún momento uno ve un anuncio donde están vendiendo terrenos a muy buen precio, con un buen tamaño, pero resulta que los terrenos se encuentran en la Luna o en otro planeta del sistema solar. Entonces ahí, compañeros, por el momento, tal vez en el futuro, ¿verdad? Saber cuántos años, pero por el momento eso no es posible. Esa prestación carece de posibilidad. No puedo constituir una obligación en la cual voy a pagar por unos terrenos que ni siquiera se encuentran en el planeta Tierra, por ser planteando un ejemplo muy radical, ¿verdad, compañeros? No es algo que tenga a la mano, que yo pueda decir, bueno, miren, con esto no hay ningún problema, ya constituimos la obligación, yo pago por el terreno y ustedes me entregan el terreno. ¿Pero cómo? Si no es algo que está fuera de las posibilidades materiales en este momento. Entonces, la prestación de una obligación, ese elemento material, tiene que ser posible, compañeros. ¿Verdad? Tiene que existir posibilidad para su cumplimiento. Si existe algún tipo de imposibilidad, esta imposibilidad puede dividirse en dos. La primera es la imposibilidad originaria. La imposibilidad originaria, compañeros, es que desde el inicio de la obligación es imposible. Como el ejemplo que les ponía. Desde que se construyó la obligación, los terrenos están en la Luna. Entonces, desde ahí se conoce que es imposible poder constituir la obligación. No me pueden entregar el terreno.
tal vez en un futuro, dentro de unas 15 o 20 generaciones. Pero en este momento no es posible. Entonces ahí es una imposibilidad originaria, porque desde el inicio de la obligación sabemos que existe imposibilidad. Luego tenemos la imposibilidad sobrevenida, compañeros. La imposibilidad sobrevenida es cuando iniciamos con la obligación para conseguimos. Este elemento material sí era posible, pero luego se presentan algunas circunstancias, situaciones, y ya no se puede, ya se puede pagar. Supongamos yo iba a pagar con un terreno que se encontraba a orilla del río, y resulta que se viene una crecida y se lleva el terreno, desaparece. Entonces ahí, cuando se constituyó la obligación, sí era posible. Luego ya no. Entonces estamos ante una situación sobrevenida, porque inicialmente, al constituir la obligación, se podía, pero después ya no. Después se dieron algunas condiciones que entorpecieron realmente el cumplimiento de nuestro. Por lo mismo, la obligación ya no se puede cumplir. Luego, compañeros, tenemos la imposibilidad natural. La imposibilidad natural es cuando, por cosas de la naturaleza, la obligación no se puede cumplir. La obligación queda atrofiada, ¿verdad? No se puede cumplir por esa razón. A ver, Padilla, levantó la mano. Una pregunta, usted decía lo de la posibilidad sobrevenida, en este caso de terreno que usted hace mención, que se le río. Digamos que se hiciera el contrato de compraventa y digamos en este caso, o sea, ya no puede el anterior dueño decir, pero es que ya hicimos el contrato de compraventa y esto sí lo tiene que pagar. No, no se puede. Ahí ya no se podría porque a menos que ellos establecieran en esa situación, aún con las crecidas del río, si el terreno se disuelve o de todas maneras, y la persona que está comprando acepta esa situación, pues sí. Pero de lo contrario, si ya se constituyó y de repente se lleva al río y viene el acreedor y le dice, mire, ahora me paga porque ya hay una situación que cambió las circunstancias del contrato, por lo cual ya no puede cumplirse. Ok, gracias. A la hora. Una cosa similar es precisamente también esta imposibilidad natural. Es cuando hay problemas de índole natural, inundaciones, heladas, cosas pueden afectar. En la anterior clase, cuando estuvimos presencialmente, yo contaba sobre las cosechas. Generalmente las cosechas están muy bien detalladas para evitar de este problema, pero hay momentos en que se presentan cosas que escapan a lo que las partes establecen, ¿verdad? Entonces, puede ser que en algún momento una inundación acabe con una cosecha, entonces ya no se cumplir. Mire, el producto de la cosecha era con lo que me iba a pagar, pero ya no tengo cosecha. ¿Por qué? Porque se presentó una imposibilidad de tipo natural, ¿verdad? Un fenómeno natural acabó con toda la cosecha. Luego tenemos la imposibilidad jurídica, compañeros. La imposibilidad jurídica es que aunque se pueda constituir una obligación, la ley no permite que va en contra de la ley. El ejemplo que yo les ponía aquí es el hecho de que una persona en su patio encuentra petróleo, pero resulta que a cierta profundidad los hidrocarburos pertenecen al Estado. Entonces, por más que diga, bueno, mire, aquí estaba el petróleo que encontré, no va a ser de él. Entonces, hay una imposibilidad jurídica. ¿Por qué? Porque la misma ley prohíbe. La ley prohíbe que en determinado momento se pueda cumplir la obligación porque hay un impedimento legal. De igual manera, pues una persona tiene algún tipo de estupefaciente y ese se encuentra debidamente prohibido por la legislación. Entonces no se puede, hay una imposibilidad jurídica.
mire que le voy a vender cierta cantidad de este estupefaciente, sí, pero no se puede porque la ley prohíbe la comercialización de ese estupefaciente, ¿verdad? O esa droga. Entonces, esa es una imposibilidad de tipo jurídico, compañeros, porque la ley lo prohíbe. Luego tenemos la imposibilidad total y la imposibilidad parcial. La imposibilidad total es cuando definitivamente no se puede cumplir una obligación. No se puede, realmente. Pongamos el ejemplo otra vez del narcótico que se está queriendo vender y está prohibido por la ley, no se puede. Hay una prohibición total, no se puede vender. No puede ser objeto de ningún tipo de intercambio. Entonces, ahí quedaría el asunto, ¿verdad? No se puede iniciar, completar la obligación. Y luego tenemos la imposibilidad parcial. Probablemente una parte sí se pueda realizar y la otra no. Supongamos que en un fenómeno natural, supongamos en una crecida, se llevó la mitad de la cosecha. Entonces solo con la otra mitad puedo pagar y puedo llegar a otro acuerdo. Pero hay una imposibilidad parcial. Todo eso, compañeros, vamos a desarrollar. Básicamente, el elemento material tiene que ser posible. ¿Por qué? Porque si no es posible, la obligación no puede cumplirse. Así de sencillo. Luego tenemos las clases de imposibilidad que hay. Es para que esto esté un poquito más claro. Son la imposibilidad originaria, que es desde un inicio de la obligación, la imposibilidad sobrevenida, que es en determinado momento de la obligación, ¿verdad? Que al inicio sí se podía y después ya no, que hay una imposibilidad natural, una imposibilidad jurídica, una imposibilidad total y una imposibilidad parcial. Entonces, pero la característica aquí esencial es que sea posible, ¿verdad? Porque si aunque sea parcial, aunque haya una imposibilidad, quiere decir que ya hay un procedimiento que hace el cumplimiento de la obligación. A ver, el compañero Roberto Pérez. Perdón, se me marcó la manita. Muy bien, compañero. Vamos a ver, perdón, el compañero Ángel Chiquín. Bueno, la diapositiva, compañeros. Como ya se había comentado, la prestación, ¿verdad? Esa realidad material que constituye el elemento objetivo tiene que ser posible, ¿verdad? Por otra parte, también tiene que ser lícito. Si vamos a constituir una obligación donde se va a pagar, se va a cumplir una cuestión, tiene que estar de conformidad con lo que la ley establece. No puede ir en contra de la ley. El ejemplo que yo les ponía del narcótico, el paciente que se está vendiendo, eso va en contra de la ley. Entonces no es lícito. Esa realidad material, ese objeto, no puede formar parte de la obligación. Entonces el elemento material tiene que ser, en primera instancia, posible. Y de ahí debe ser lícito. Debe ser dentro del comercio de los hombres, dentro del comercio legítimo de los hombres. Es decir, no debe de ir en contra de lo que la ley establece. Y por otra parte, el elemento material, compañeros, tiene que ser determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber exactamente qué es. Tiene que ser debidamente determinado. Les pongo un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Resulta que en un momento dado, teniendo en consideración que en la actualidad la tecnología avanza tanto, la variedad de programas de televisión ahora ya no solo se circunscribe a los canales de televisión nacionales y por cable, sino también ahora hay plataformas por las cuales se accede a través de internet. Pues digo yo, bueno, voy a comprar una televisión que tenga acceso a internet, porque quiero tener acceso a estas nuevas plataformas que me dan mayor acceso a poder acceder al programa de televisión. Entonces me digo,
a una de las ventas de electrodomésticos que hay en la ciudad. Y llego y pues estoy con la intención de comprar una televisión que tenga acceso a internet, lo que se conoce en la actualidad como una televisión inteligente. Entonces me dice, oh, sí, con mucho gusto, tenemos estas televisiones. ¿Por cuál se decide? Fíjese que voy a comprar una televisión con acceso a internet, pero no sé cuál todavía. Entonces ahí no está determinada debidamente la realidad material. Ese elemento material u objetivo no está debidamente determinado. Porque al no saber qué tipo de televisión es el que voy a comprar, que sea de 32 pulgadas, de 50 pulgadas, no sabemos el tamaño, no sabemos las condiciones técnicas, entonces de eso sabemos ni siquiera el precio. Entonces, no podemos construir la obligación. Entonces, por eso, este elemento material u objetivo, primero tiene que ser posible, después tiene que ser lícito, y luego tiene que ser determinado, compañeros. Tiene que ser determinado. Y por último, la última característica es que el bien tiene que ser apreciable dinero, ¿verdad? Tiene que tener un valor dinerario para que pueda ser objeto de compra y venta. Ya vemos que tiene que estar dentro del comercio. De hecho, la situación en la cual se constituye la obligación, primero tiene que ser posible y después tiene que ser lícito, ¿verdad, compañeros? De tal manera que esto permite que sea apreciable dinero para que pueda ser sujeto de compra y venta. Entonces pueda ser objeto de una obligación. Entonces estas son las características que tiene que tener el objetivo, compañeros. El elemento objetivo, perdón. Tiene que ser ilícito determinado y apreciable en dinero. Si no si hay algún tipo de posibilidad, hay posibilidad total, parcial, natural, jurídica, ¿verdad? Originaria y sobrevenida. Veamos ahora, compañeros, el último elemento. El último elemento de la obligación. Ya vimos que hay un elemento subjetivo o personal y un elemento material o objetivo. Ahora el tercer elemento es el elemento formal o vínculo jurídico. Fíjense, compañeros, que a lo largo de este semestre ustedes van a conocer las obligaciones, los tipos de obligaciones que hay, las fuentes de obligaciones, ¿verdad? Se cumplen las obligaciones, se extinguen las obligaciones. Pero las obligaciones se encuentran generalmente dentro de la ley, dentro del contrato. Entonces, ya en el semestre entrante, ustedes van a abordar lo que son contratos en particular, a la contratación. Y el próximo año ya empiezan a ver lo que es notariado. En el notariado sería la forma legal que debe tener un contrato. Son las características, es el elemento formal. O sea, si yo voy a constituir una obligación, la ley me puede decir, mire, si usted va a construir, por ejemplo, una compraventa de una casa, forzosamente tiene que hacerlo en escritura pública porque debe de inscribirse en el registro correspondiente. Entonces, ese elemento formal son todas las formas que la ley requiere para poder constituir una obligación, ¿verdad? Son esos requisitos legales que la ley en determinado momento propone. Eso que yo les comentaba. Mire, fíjese que tiene que celebrar un contrato de compraventa y que va a vender una casa. Así, entonces, no puede hacerlo a través de un documento privado, tiene que ser a través de una escritura pública. ¿Por qué? Porque la ley así. Entonces, es un requisito legal que la ley impone para poder cumplir. Entonces, ese es un elemento formal, porque es una formalidad que debe de cumplirse. Ya desde el tiempo de los romanos se presentaban las formalidades, compañeros. El hecho de que en algún momento pudiera realizarse alguna compraventa, ya en la época de los romanos, ellos acudían con una túnica que se llamaba túnica talar,
era una túnica determinada, tenían que llegar vestidos de determinada manera para poder celebrar el contrato, pero eso era una forma, ¿verdad? Una formalidad, pero si no acudían de esa manera, el contrato no surtía los efectos. En este caso, pero la ley sí pide formalidades, ¿verdad? Si lo que estuviera vendiendo no es una casa, entonces no tendría que ir en escritura pública, pero si me lo está solicitando porque estoy vendiendo una casa, entonces sí tiene en escritura pública, ¿verdad? Entonces, el elemento formal es en sí todos los requisitos que la ley solicita para formalizar una obligación, de tal manera que de esa forma la misma no tenga prueba, ¿verdad? No se pueda impugnar. ¿Qué pasaría si en determinado momento yo celebro el contrato de compraventa de casa no en la escritura pública? Resulta que la tengo que registrar, tengo que inscribirla en el final de la propiedad para hacer el principio de publicidad. Porque si no hago así, la persona que me lo vendió vuelve a vender el bien. Y la persona que lo compre posteriormente puede ir al registro e inscribirlo. Primero en tiempo, primero en derecho. Ya después yo tendré que comprobar que yo lo compré primero, pero que no lo celebré en escritura pública, no cumplí con el elemento formal. Entonces el elemento formal es la formalidad que la ley solicita para poder constituir una obligación. De esto que vimos, compañeros, de los elementos de la obligación, elementos objetivos y elementos formales. ¿Tienen ustedes alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? A ver, la compañera Roxana levantó la mano. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda en imposibilidad natural. Me viene en la mente, por ejemplo, en la de un apartamento. Supongamos que, porque dice acá la imposibilidad natural la produce por fuerzas de la naturaleza. Sí. Por ejemplo, que es un terremoto y yo estoy aún pagando mensualidades, ¿verdad? Y apenas voy quizá por el primer año y vivo hasta en el 5º nivel. ¿Qué sucede ahí? ¿Cesa el pago? ¿No sigue pagando? ¿O qué pasa ahí? Es que lo que pasa es que ahí es al inicio de la obligación. En el caso ya la obligación ya se inició. En este caso, si desapareciera el bien, tendría que llegarse a un acuerdo con el acreedor. El acreedor tendría que establecer qué es lo que va a aparecer, qué es lo que va a proceder. Tendría que decir, mire, el bien, pues no, vamos a otro, o lo vamos a dejar aquí, o simplemente ahí está la obligación. Tendría que establecer, o probablemente el bien esté asegurado y usted resulta indemnizado, pero tiene que estar debidamente establecido. Si no está establecido en la contratación, en la obligación, ¿qué es lo que va a pasar? Si en determinado momento desaparece, si no, usted no tendría por qué pagar porque ya no tiene el bien. El bien desapareció y no por causas suyas. Entonces ya no tendría por qué cumplir con la obligación. El bien desapareció. Lo que sucede es que todavía, si está dando, el acreedor se ve afectado. Y el acreedor tendría que saber qué es lo que va a pasar. Si lo pagó al contado, entonces sí ya sería un problema para el momento fueron, porque ya no tiene vínculo con el acreedor y cumplió con la obligación. Entonces, si no se ha cumplido, es decir, todavía está en un proceso de pago, en teoría no tendría que ir pagando, a menos que se establezcan condiciones al respecto, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el material desapareció. No sé si respondo a su pregunta. Compañera. Ya no respondió la compañera. Eso es lo que pasaría. Lo que sucede es que si desaparecen, ya no hay por qué pagar, ya no hay que cumplir, ¿verdad? Ahí el problema pasaría a ser del acreedor, ¿verdad? Porque ya no hay un bien que esté justificando el cumplimiento de la obligación. ¿No tienen otra pregunta, compañeros? Muy bien. No, compañera. Bien, compañeros. Entonces, yo dejaría la clase del día de hoy hasta aquí. Nos veríamos siempre por esta vía virtual el día jueves, compañeros. Yo les agradezco mucho su atención. Que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias, licenciado. Que pasen feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, compañeros.